Bien, hermanos, el tema en el cual hoy quiero exponer se llama el llamado a oír y creer en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Bien, el llamado a oír y creer en nuestro Señor Jesús. Bien, y para ello quiero, por favor, que nos vamos con nuestras Biblias a Juan capítulo 5, verso 24. Vamos a tomar este único pasaje para que podamos estudiarlo juntos y ver lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Bien, Juan 5, 24. Allí nos dice, nuestro Señor Jesús dice allí lo siguiente: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bien, lo voy a volver a leer nuevamente para que podamos tomar un poquito más de concentración en lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a reflexionar en ello, vemos de que nuestro Señor Jesús, aunque si bien Él no escribió absolutamente nada en cuanto al Evangelio, sino que fueron sus discípulos quienes oyeron todos los mensajes que Él dio, y cada uno de ellos escribió lo que hoy llamamos como los 4 evangelios. El apóstol, tanto Lucas como Marcos, fueron personas quienes, inspirados por el Espíritu Santo y también tomando a los discípulos, a los apóstoles de primera mano, oyeron todos los testimonios que ellos habían vivido con el Señor Jesús y fueron quienes escribieron evidentemente el mensaje. Pero lo cierto es, queridos hermanos, de que nuestro Señor Jesús, cuando vino a este mundo, cuando el ángel Gabriel dijo su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, no solamente nuestro Señor Jesús vino a salvar a su pueblo, que era evidentemente el primero dentro de lo que Dios quería darles salvación, sino también a toda la humanidad. Esta es la palabra que nuestro Señor Jesús dijo durante todo el tiempo en el cual Él estuvo ministrando en Israel durante su vida ministerial. Bien, esto fue lo que nuestro Señor Jesús fue y también habló con Nicodemo. Cuando allí en Juan capítulo 3, Nicodemo se acercó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo estas palabras a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que nadie puede realmente entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Y además, por supuesto, le dijo también en Juan 3:16, Jesús le dijo a Nicodemo de que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesús llamó de forma permanente a las personas a que lo siguieran. Nuestro Señor Jesús, el mensaje que dio siempre fue un mensaje con autoridad, fue un mensaje en el cual la palabra de Dios dice que era incluso aún mucho más allá de los líderes religiosos, los cuales ellos también enseñaban. Y nuestro Señor Jesús dio este mensaje permanente de que Él era el Hijo de Dios, Él era Dios, y por tanto todo aquel que oía su palabra, como en este caso lo podemos ver en esta cita de Juan 5:24, en el que Él dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Quiero tomar un poquito la oportunidad de desglosar en estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en este verso de Juan 5:24.
Lo podemos resumir básicamente en 4 puntos principales. Uno de ellos es que nuestro Señor Jesús invita o llama a las personas a que lo oigan con atención. Bien. Número 2, nuestro Señor Jesucristo también llama a las personas a creer en el Padre que le envió. Bien. También, número 3, nuestro Señor Jesucristo menciona que en este hecho de escuchar y de creer, llama también o dice como resultado de que esta persona tiene vida eterna. Y el punto 4 es de que al tener vida eterna esta persona ya no estará en condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Quiero tomar entonces, hermanos, estos 4 puntos y con ustedes irlos hablando y entendiendo a qué es lo que nuestro Señor Jesucristo se refirió con estas palabras. Bien, así que en el punto 1, nuestro Señor Jesús nos dice de que Él vino y llamó a las personas para que las personas puedan oírlo a Él y oírlo con toda la atención. Él empieza estas palabras diciendo, de cierto, que viene esto de la voz griega, amén, amén, ¿ya? Es una manera en la cual Jesús está queriendo dar una verdad, quiere dar a conocer una verdad, y en esto empieza Él diciendo, de cierto, dice luego, el que oye mi palabra. Bien, el que oye mi palabra. En este caso, lo que nuestro Señor Jesús muestra o destaca en este punto crucial es la presencia de su propia palabra. Nuestro Señor Jesús es quien está hablando y la palabra de nuestro Señor Jesús es el centro principal en todo esto para nosotros. La palabra de nuestro Señor Jesús es el que tiene el peso, el mensaje, la predicación de nuestro Señor Jesús, lo que Él dice acerca de sí mismo, lo que nuestro Señor Jesucristo dice acerca de sí mismo es lo importante y es a lo que nosotros debemos de prestarle una importancia alta. Debemos realmente de tomarlo como una prioridad en buscar oír la palabra del Señor. Su palabra es el núcleo. Su palabra en nuestro Señor Jesús es la causa principal y única en realidad de la salvación de las personas. El discurso de nuestro Señor Jesús, la palabra. O como el apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo, la palabra logos, ¿no? Que es traducido justamente como palabra. Así es que nuestro Señor Jesús da este mensaje y su mensaje principal es acerca de sí mismo. Él mismo, nuestro Señor Jesús es el núcleo, es la causa eficaz de la salvación del hombre. El hombre tiene la necesidad de oír la palabra de Dios. Todas las personas tienen esta necesidad de oír la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero para el hombre no se trata solamente de simplemente oír con atención, sino lo que trata para el hombre también no solo es de escuchar, sino la palabra cuando dice el que oye conlleva en sí mismo la idea de aceptar la palabra. Conlleva también la idea de que el que oye obedezca la palabra. Y esto para nosotros es fundamental el poder entender. No se trata solamente el tema de oír, sino también se trata de que el hombre tiene que estar en esa actitud de aceptar lo que nuestro Señor Jesús está diciendo y por el otro lado también obedecer a lo que nuestro Señor Jesús está diciendo. En Mateo, si no me equivoco, es cuando Jesús dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no obedecéis lo que yo os digo? Así que cuando hablamos de la palabra oír, cuando nuestro Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, está dando un principal énfasis a que Él es ese núcleo principal de la salvación y que por tanto toda persona quien oye a nuestro Señor Jesús debe de estar en la capacidad de poder no solamente oír, sino también aceptar y además también de obedecer. Nuestro Señor Jesús mencionó en Juan 17:3, Él dijo,
estas palabras, dijo, y esta es la vida eterna, dijo nuestro Señor Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, lo cierto que es para nosotros es que la vida eterna no se obtiene y tampoco se disfruta por el hecho de aceptar mentalmente el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Lo que nuestro Señor Jesús busca con cada una de las personas no es de que nosotros asintamos lo que Él dice, de que nosotros aceptemos mentalmente lo que Él dice, sino de que esto en sí se trata de una verdadera relación de tener con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Si nosotros solamente desde un punto de vista intelectual, bueno, reconocemos de que Jesús es Señor. Si nosotros desde un punto de vista intelectual, mental o aún emocional, reconocemos de que Jesucristo es el Señor, pero no hay una base, un sustento principal que es una vivencia, una relación con Él, entonces lastimosamente no somos hijos precisamente de Dios, no tenemos una relación con Él y por tanto lastimosamente el hombre está condenado. La palabra de Dios allí nos dice de que Dios ha utilizado un instrumento principal para que las personas realmente crean en Él, y esto está en Romanos capítulo 10, verso 17, cuando el Señor Jesús dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús implica para el creyente tener vida eterna, porque las palabras de nuestro Señor Jesús son palabra de vida y las palabras de nuestro Señor Jesús son espíritu y son vida. Eso nos dice, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 63, las palabras de nuestro Señor Jesús. Esas fueron las palabras que Jesús le habló a la mujer samaritana. Esas fueron las palabras en las cuales nuestro Señor Jesús, al hablar a esta mujer, le dijo, mujer, créeme, tú podrás tomar de esto y te satisfará temporalmente, pero volverás de nuevo por esa misma necesidad. Pero el que beba del agua que yo le daré, en esa persona rebosará en una fuente que lleva hacia vida eterna. Nuestro Señor Jesús dijo aquí estas palabras, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra. El centro de esas palabras es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él es el centro de la salvación. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy. Utilizando esta metáfora, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. El primer paso para que una persona llegue a ser salvo es oyendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de un asentir, no se trata de solamente decir, sí, estoy de acuerdo, sí, es verdad, sí, Él es, tiene razón. No se trata de eso, sino se trata de tener una experiencia vivencial, de una relación que solamente puede haber cuando el Padre hace esa obra de salvación en la vida del creyente. Así es que el Señor Jesús llama a las personas a que lo oigan con atención, pero sobre todo invita a las personas a tener una relación con Él. El siguiente punto es de que nuestro Señor Jesús llama a creer, ¿no? Llama a creer en el mensaje que Él les ha dado. Allí nos dice el verso 24b, dice, y cree al que me envió, dice, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿De quién está hablando aquí? Evidentemente está hablando también del Padre. Allí nos dice de que nuestro Señor Jesús, la palabra llama a la fe a quien envió a nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna se da a quien cree en el Hijo, ¿no? La vida eterna se da a aquel a quien cree en el Hijo, pero también a aquel que entiende que el Hijo fue mandado por el Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Eso es lo que nos muestra el mensaje de Juan 3:16.
cuando el Señor Jesús, lo vuelvo a repetir, cuando dijo, el Padre quien ama al mundo ha enviado a su Hijo. El Padre quien ama al mundo ha enviado a su Hijo. Y nuestro Señor Jesús llama al creyente a que crea, ¿no? Aquel que oye mi palabra y cree al que me envió. Está hablando del Padre. Cuando nosotros prestamos atención aquí, podemos ver, hay un pronombre, ¿no? Hay un pronombre en esto, y en ese pronombre hay dos participios, el que es el que oye y también el que cree. Oír la palabra es confiarse y entregarse a ella, aceptando el mensaje sin limitación alguna. Por consiguiente, es aceptar al mismo tiempo al Padre que ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo creyente, todo verdadero creyente glorifica al Hijo y glorifica al Padre, entendiendo de que fue el Padre que por amor al mundo envió a su Hijo para que por medio del sacrificio de su Hijo todas las personas quienes creen en Él tengan vida eterna. El Señor Jesús lo dijo así de esta manera. Jesús dijo que Él no hace ni habla nada de sí mismo, porque todo cuanto hace Él lo hace también el Padre. Cuando Jesús llama a la fe en Él, Él está dando voz al llamamiento del Padre, que llama a los hombres a creer en Cristo. Creer en el Padre. Creer en el Padre es creer en el Hijo, que ha enviado con un propósito, y ese propósito no es de condenar al mundo. En Juan capítulo 3 también dice allí, de que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. El Padre envió a su Hijo con un propósito no de condenar al mundo, sino de que la gente quien creyera en Él tenga vida eterna por medio de aquel que cree. Eso es lo que nos dice allí en Juan capítulo 3, verso 17. Así es que nuestro Señor Jesús invita a toda persona a que oiga las palabras que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. E invita también a las personas a que crean en el mensaje de nuestro Señor Jesús, pero principalmente a que crean también en aquel que envió a nuestro Señor Jesucristo. Esto era evidentemente para los judíos algo que podría darles un tremendo dolor de cabeza, porque evidentemente ellos creían en la unicidad de Dios, de que solamente hay un solo Dios, pero la palabra de Dios nos muestra en distintas partes de la misma palabra, empezando desde Génesis, nos muestra de que Dios es un Dios plural. Dios es un Dios plural, y en este caso se muestra a sí mismo como un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los judíos no podían evidentemente concebir esto, pero el Señor Jesús dijo, yo los invito a que oigan mi palabra y crean en aquel que me envió el Padre. En otra oportunidad, en el mismo Juan, el Señor Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y cuando nuestro Señor Jesús dijo estas palabras, el Padre y yo somos uno, inmediatamente los líderes religiosos y otros judíos también tomaron allí de piedras para agarrar inmediatamente querer lanzarle piedra a nuestro Señor Jesús, porque textualmente menciona la palabra de que nuestro Señor Jesús se hizo igual al Padre. Y eso significa evidentemente que nuestro Señor Jesús se hizo igual a Dios. Así es que nuestro Señor Jesús pudo haber sido un loco. Nuestro Señor Jesús pudo haber sido el peor de los mentirosos. O nuestro Señor Jesús pudo haber sido justamente lo que Él dijo acerca de sí mismo. Y si nuestro Señor Jesús, lo que Él dijo es plenamente cierto, lo cual lo creemos así, entonces nuestro Señor Jesús es digno de toda gloria, el Hijo tanto como el Padre. Así que, hermanos, nosotros tenemos que entender esto, lo cual nuestro Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra. El tema de las palabras de Jesús en este discurso es esa vinculación común que Él tenía con el Padre, esa relación única entre el Padre y el Hijo, en una total dependencia del Hijo al Padre. Es interesante notar, pero dentro de la Trinidad no existe una jerarquía. No es de que el Padre es mayor al Hijo o el Espíritu Santo es menor al Hijo. No existe esa jerarquía dentro de la Trinidad divina.
La palabra de Dios simplemente nos indica que nuestro Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, dice la palabra en Filipenses, Él vino, dice, a la tierra y Él de una manera voluntaria decidió someterse a la autoridad del Padre. Nuestro Señor Jesús, Él en esa unidad con el Padre, en esa dependencia del Padre estando en la carne, es que nuestro Señor Jesús se dirige a los creyentes y dice a los creyentes que crean en el Padre, en lo que el Padre ha hecho enviando al Hijo. Así es que el Señor Jesús nos muestra aquí esto. ¿Cuál es el resultado? Y aquí lo vemos en el punto 3 y está en la parte C de este verso 24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, dice el texto, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El resultado de recibir por gracia, por la fe, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo conlleva al creyente a vida eterna. La vida eterna es sola y única potestad del Padre. El hombre no puede tener vida eterna por sí mismo. El hombre no puede salir de la condenación por sí mismo. El hombre no puede hacer ninguna obra meritoria por sí mismo para entrar al reino del Padre, sino solamente la vida eterna es única y exclusiva potestad del Padre. Eso es lo que la Biblia nos dice. La vida eterna es solo potestad de Dios, solo Él es eterno. No hay ninguna criatura, ni aun siquiera los ángeles, ni aun nosotros los hombres, nosotros no somos eternos. Nosotros hemos tenido un principio. Y ese principio en el cual nosotros tuvimos es cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a los ángeles. Pero Dios no es medido en el tiempo. Dios es eterno en el tiempo presente. Dios es eterno. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Dios es eternamente presente. Él ha existido desde la eternidad pasada. Y en algún momento de la eternidad pasada Él decidió crear a lo que Él nos muestra y nos revela en las Santas Escrituras. De que Él en 6 días agarró y constituyó el mundo, el universo, y todo lo que nosotros vemos y no vemos fue constituido por Él como un diseñador o el creador de todo. Hebreos dice en el capítulo 11 de que todas las cosas que nosotros vemos fue hecho de aquello que no se ve. Porque el Señor, dice la palabra, es espíritu. Así es que todo aquel ahora nos menciona aquí que cree en nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna. Para Dios no existe el tiempo. Dios está allí. Él tiene vida eterna y Él da vida eterna a todo aquel a quien Él quiere darle. Él se comunica al hombre que cree, a todo hombre que se identifica con nuestro Señor Jesucristo. No se trata de un hecho de mentalidad, no se trata de un hecho de creerlo con la mente, sino se trata de una vivencia, se trata de una relación, como ya lo mencioné antes. Cuando el creyente se une vitalmente a Cristo por la fe, la vida eterna de Dios se comunica al que cree en la manifestación de que el hombre puede recibir de ella, que es la naturaleza de la vida eterna. Solamente es Dios quien tiene vida eterna y Dios es quien le da vida eterna a aquel que realmente deposita su fe sobre nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede. El apóstol Pedro dice allí en cuanto a la fe que lleva esta comunión, nos muestra en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4, por medio de los cuales dice nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente ha recibido de Él preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dios ha sido realmente benevolente. Dios ha sido misericordioso, el Padre, el cual Él no solamente nos ha dado a nosotros, a todo creyente, la vida eterna, sino juntamente con la vida eterna nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para todo aquel que ha puesto su fe en nuestro Señor Jesús. Todo esto, dice, tiene un propósito, de que cada creyente llegue a ser participante de esa naturaleza divina, ya que Él nos recuerda de que Él nos sacó, dice, de esa naturaleza de corrupción
de pecado, de condenación y nos ha llevado ahora a una eternidad con nuestro Señor Jesús. Así es que, hermanos, cuán importante y cuánto privilegio es para el creyente el poder saber y entender que por medio de Cristo Jesús, si bien antes estábamos nosotros en nuestra naturaleza humana de pecado, estábamos yendo hacia una condenación eterna, ahora por medio de Cristo y solamente por el Padre en su gracia es que el Padre ha otorgado vida eterna a todos aquellos quienes han depositado su fe en Él. Y con ello, dice allí la palabra por medio de Pedro, hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, bendiciones. Cuando nosotros nos ponemos a enumerar todas aquellas promesas que nuestro Señor Jesús nos ha dado simultáneamente en la salvación, podemos ver más allá de 33 promesas que Él nos ha dado, promesas espirituales. Todo lo que ha venido en la salvación ha venido a ser como un paquete para el creyente, un paquete lleno de bendiciones y promesas, en las cuales nosotros tenemos todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último aquí, el punto 4, que nos muestra la palabra, es que nos dice, no solamente dice aquel que oye la palabra, no que asiente mentalmente a la palabra, sino aquel que oye la palabra en una actitud de aceptar incondicionalmente y de obedecer. Y además dice aquel que cree en el que me envió, es decir, que cree al Padre en cuanto a lo que el Padre por amor ha hecho enviando a su Hijo. Dice, esta persona tiene vida eterna, pero no solamente vida eterna. La palabra allí nos indica, dice, de que no vendrá a condenación, dice la parte de, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es que para nosotros, hermanos, el poder recibir en la salvación este resultado de ser salvo, para nosotros es que hemos pasado de muerte a vida, por tanto nosotros no, dice la palabra, no seremos condenados. Usted y yo, si usted ha depositado su fe en el Señor Jesús, si usted tiene una verdadera relación con Él por medio de su Hijo, si usted ha sido verdaderamente transformado, si el Señor ha hecho su obra de salvación en usted, la palabra de Dios nos dice que usted no solamente tiene vida eterna, porque también los otros, aquellos quienes rechacen la gracia del Señor, también estarán en una eternidad, pero estarán en una eternidad de condenación. En este caso, para el creyente, la palabra de Dios dice de que el creyente no vendrá a una condenación, no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Allí, Efesios 2:1, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo nos recuerda, ¿no?, a la iglesia en Efesios, pero también nos recuerda a nosotros la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él les dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza, lo mismo que los demás. Pero el Señor, dice, fue benevolente con nosotros. Él vino. El Padre pudo haber enviado a un ángel. Hebreos dice de que quizás aún el Padre pudo haber enviado tal vez allí a un ángel si Él lo haya querido. Pero envió a su único Hijo. Envió a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el nombre humano de Dios. Jesús es un nombre humano. Pero nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino al mundo y Él dio su vida por nosotros. Para que estando en nuestros delitos y pecados, Él vino, dio su vida
en sustitución por nosotros, para que por medio de Él todo aquel que cree tenga vida eterna y pase de muerte a vida. Miren lo interesante de lo que la palabra de Dios nos indica. Cuando Adán y Eva allí en el pasado, en el inicio de la creación, cuando Adán y Eva vivieron primeramente en esa condición que eran aptos para vivir eternamente, tenían allí todo lo que Dios les había provisto de frutas y todo lo necesario para vivir, pero además también tenían allí el árbol de la vida. Pero ellos agarraron, lastimosamente escucharon a la serpiente y pecaron y comieron del fruto en el cual se les estaba prohibido. A partir de ese pecado, en el cual se le llama el primer pecado en el mundo, evidentemente, eso fue lo que sacó a Adán y a Eva del jardín de Edén, ¿no? La Biblia nos dice allí, Romanos 5:12, Romanos 6:23, Romanos 3:9 nos hablan acerca de las consecuencias del pecado. Romanos 5:12, si nos vamos nosotros allí a nuestras Biblias, nos hablan acerca de Adán y lo que ocasionó en el pecado de Adán para todo el mundo. Allí en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. La muerte ingresó o el pecado entró al mundo por un hombre. Adán y Eva estaban completamente aptos para poder rechazar la tentación que Satanás vino a darles. Pero lastimosamente ellos creyeron en la mentira de Satanás. Y al creer y comer de ese fruto prohibido, lastimosamente ellos incurrieron en transgresión. Ellos pecaron y por medio del pecado, antes era Adán a la imagen de Dios, pero luego al pecar Adán, lastimosamente el pecado vino a apoderarse de él, la muerte también, la relación con Dios fue interrumpida y como consecuencia de esa muerte espiritual vino como consecuencia la muerte física. La muerte física es consecuencia primeramente de la muerte espiritual. El hombre pecó contra Dios, Adán pecó contra Dios y a partir de ese momento vino en él una muerte espiritual y la consecuencia de ello vino a ser la muerte física. Romanos 6:23 nos dice allí de que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 3 también nos muestra allí. Romanos capítulo 3, verso 9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos, absolutamente todos están bajo pecado. Todos los hombres estamos bajo pecado. Así que lo que estoy tratando aquí ahorita de hablar es el contexto en el cual nosotros, estando en esa condición en la cual estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la gracia de Dios ha venido a ser sobreabundante para el creyente y lo ha sacado de esa condenación. La muerte espiritual afecta a todos, indicando con ello una identidad de esta condición. Todos estamos bajo pecado. El concepto bíblico de muerte no es el de término, sino de un estado de separación que se produce entre el hombre y Dios a causa del pecado. La muerte no es la aniquilación del ser. Hoy en día hay una de las sectas, ahorita en este momento no recuerdo exactamente si es de los testigos de Jehová, creo que son ellos, los cuales dicen de que esta doctrina enseña de que cuando el hombre muere hay una aniquilación total, donde ya el hombre deja de existir, deja de ser y ya hasta ahí murió. No hay más detrás de eso. Sin embargo, no es eso lo que justamente la Biblia nos dice. La Biblia nos dice de que la muerte física, en la condición en la cual el hombre murió, es donde viene a ser la condición eterna en la cual posteriormente el hombre vivirá. Así es que la separación entre Dios y el hombre viene a consecuencia o a causa del pecado. La
Muerte no es una aniquilación del ser, es un estado que se vive desde el mismo inicio embrionario de la existencia humana. ¿Recuerdan lo que David dijo allí en el Salmo 51? Qué interesante lo que David mencionó en el Salmo 51:5. David dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David, agarrando y acercándose al Señor en humildad, en sumisión delante de Él, agarró y habló al Señor y le dijo: Señor, por favor, perdóname. Pero ¿de qué manera puedo presentarme delante tuyo? Soy un hombre en condición de pecado. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7:24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios que con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Así es que, pero esto, queridos hermanos, es lo que nos muestra la condición humana, es la condición del hombre. Adán fue creado para una vida perdurable, tenía la imagen de Dios, recibió la provisión divina, el sustento, pero la Biblia enseña que la muerte se introdujo en el ámbito humano por causa del pecado. Y como castigo por él, allí lo vemos en Romanos 3, en Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Dios fue bueno con nosotros. Y nuestro Señor Jesús lo dice aquí claramente: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna y ya no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta vida, cuando nuestro Señor Jesús se refirió a él en Lucas, dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, haciendo una referencia a Satanás. Mas yo, dijo el Señor, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. La vida eterna no empieza después de la muerte física. La vida eterna empieza en el aquí, en el ahora para el creyente. Desde el mismo momento en que el creyente vino a ser un hijo de Dios, a partir de ese momento para el creyente inicia la vida eterna. Segunda de Corintios 5:17, el apóstol Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, si usted es un creyente en el Señor, si usted es una persona que no solo ha asentido mentalmente de que Jesús es Dios y de que Jesús vino a morir por sus pecados, sino que además de ese asentir mental, intelectual, viene acompañado de una relación con el Señor. Entonces, hermano, usted ha tenido y usted tiene y usted tendrá estas bendiciones que el Señor ha dado. Usted estará en el reino del Señor Jesús. Usted será parte de su gobierno milenial aquí en la tierra. Usted será parte de su gobierno eterno cuando la palabra de Dios indica en Apocalipsis cielo nuevo y tierra nueva. Estaremos, dice la palabra, estaremos con Él y reinaremos con Él. Así que, hermanos, ¿qué mayor privilegio hay para el creyente? Todas estas cosas que nosotros miramos, todas estas cosas que a veces nosotros tal vez envidiamos, vehículos, Mercedes-Benz, BMW y todos vehículos de alta gama, casas de 2 pisos, edificios en los cuales quisiéramos vivir en algunos de esos departamentos. Todas esas cosas, a la verdad, para el hombre son temporales. Todas esas cosas definitivamente son temporales. Quizás el Señor nos dé la gracia de tener, pero no es lo más importante. Lo más importante para el creyente es lo que en Colosenses nos dice el Señor en Colosenses 3:1-2. Hermanos, dejen de tener la mirada agachada hacia las cosas de la tierra y pongan la mirada hacia arriba, allá. Pongan la mirada allá hacia nuestro Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre. El creyente tiene que tener su enfoque mirando hacia las cosas que el Señor nos ha dado. El creyente, dice la palabra, vive por fe, no por vista, nos dice la carta a los Corintios. Hermanos, ¿cómo usted está viviendo hoy su vida delante del Señor? ¿Está glorificando al Señor? ¿Usted es una persona nueva? ¿Usted ha nacido de nuevo?
¿Usted ha creído verdaderamente en el Señor? ¿Usted ha creído y aceptado incondicionalmente lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho? ¿Usted ha creído en el Padre que le envió por amor a usted, por amor al mundo? Si usted ha creído todo ello y si usted tiene esta relación solamente dada por el Padre, porque solamente de Él es privativo el dar al hombre salvación, la palabra de Dios nos dice que juntamente con esa bendición de la salvación, todas las demás cosas han venido para nosotros. Bien, así que quiero animarle a que usted y yo dejemos de enfocarnos en aquellas cosas que al final son triviales. El predicador allí, el Coelet, en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Muchas cosas hay que anhelamos en el mundo, pero lo que el predicador dijo, todas estas cosas simplemente son pasajeras. Lo que el creyente debe de hacer ahora es agarrar y obedecer, es glorificar al Señor en nuestras vidas. Lo que el creyente, todo creyente debemos de hacer es glorificar al Señor con nuestras vidas, buscando dar fruto, como el Señor dijo. Cuando el creyente recibió el mensaje, aceptó el mensaje y vino a ser como en tierra fértil. Y dice que oyó el mensaje y creyó y dio fruto, cual a 30, cual a 60, cual a 100 por uno. El Señor nos ha hecho a nosotros, por su gracia, nos ha dado salvación, y esa salvación tiene como único propósito en que Él sea glorificado en nuestras vidas. ¿Está usted glorificando al Señor en su vida? Cada día el enfoque diario de usted es glorificar a Dios en su vida. Todo tipo de actitudes que usted tiene pensando en ello, ¿es Dios el centro de su vida? No le estoy preguntando si Él ocupa el primer lugar en su vida. ¿Es realmente Dios el centro de su vida? ¿Usted está en una relación plena, diaria con Él? Hermanos, el Señor nos invita a que nosotros estemos en esta comunión con Él diaria, ya que Él nos ha provisto todas las cosas por medio de su Espíritu Santo para que nosotros estemos en comunión con Él cada día. Bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este pequeño texto, pero lleno de poder, Señor, lleno de poder. Nuestro Señor Jesús dijo, de cierto, de cierto. Nuestro Señor Jesús introdujo una frase para luego dar a conocer una verdad absoluta. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, como descendientes de Adán, Padre, nuestro único camino, nuestro destino era lastimosamente en condenación. Y aún hay una multitud detrás de estas cuatro paredes, hacia afuera, hay una multitud aún de personas que no te conocen. Hay una multitud de personas que aún, Padre, no tienen una relación contigo por medio de tu Hijo. Padre, por favor, ayúdanos a ser instrumentos tuyos para comunicar tu palabra con eficacia, a permitirnos ser un instrumento para que por medio nuestro tú te glorifiques. Señor, perdona, Padre, nuestra falta de madurez. Perdona, Señor, muchas veces nuestra incoherencia entre aquello que creemos y entre aquello en lo cual la manera en que vivimos. Perdónanos, Señor, y permite, Padre, obra en que nos analicemos y nos examinemos de manera individual y podamos ver si realmente estamos en el Padre, estamos en el Hijo. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas, que cada uno de nosotros realmente seamos salvos por la gracia tuya y que en esa gracia, Señor, nosotros vivamos cada día tomándonos de tu mano, como cuando utilizaste la metáfora, Señor, de esa gallina que pone sus polluelos y que los protege, quiere protegerlos con sus alas frente a cualquier situación. Esa es la manera en la cual tú estás allí con nosotros. Tu palabra nos dice que si nosotros estamos en tus manos, nadie, absolutamente nadie nos podrá sacar de tus manos, porque tú eres poderoso. Tú eres Dios, el único Dios, no hay Dios fuera de ti. Padre, por favor, perdónanos en nuestras
iniquidades, en nuestros pecados. Y por favor, vuélvenos a la comunión contigo y que te adoremos, que te glorifiquemos con nuestras vidas todos los días, en cada momento. Te lo pedimos y a la vez te agradecemos por lo que nos has dado, tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.